Si bien el estudio de los fenómenos de mortalidad y morbilidad han aportado una serie de datos últimamente a nivel global, los estudios de morbilidad en particular han permitido esclarecer un cierto mapa complejo de los acontecimientos, un mapa complejo de cómo serían las múltiples interacciones que se visualizan en el fenómeno pandémico. Aquí, por ejemplo, vemos una gráfica de la parte imaginaria, la parte real de lo que ha sido la función de la mortalidad. Y hemos visto unas diferencias de arco de 10 a la 16 aproximadamente en la longitud, en donde se podría decir con mayor acierto que es un diferencial de 0,99 por 10 a la 16, diferencia entre los dos longitudes de arco, con base en datos calculados a nivel mundial. Entonces el embate exponencial ha sido alto, como para bajar la guardia o descuidar las medidas de protección y de prevención. Diversos cálculos muestran que existe una correlación lineal de coordinación entre los dos fenómenos y que realmente pues existe un cierto margen de magnitud entre la cantidad de víctimas de contagio y las que son víctimas letales o mortales, que son menos naturalmente que los contagiados. Pero ciertamente con el embate de nuevas mutaciones que se están viendo por allí en Sudáfrica y de las que se va a hablar en Estados Unidos, una nueva en particular, y ante el constante azote del calentamiento global que induce las mutaciones, pues es lógico prever que pueden haber gérmenes que pudieran desatar problemas. Lo que queremos mostrar es que la tendencia siempre ha sido exponencial. En el caso de las funciones de mortalidad, pues ha sido posible graficarlas, como se ve aquí en una forma de ascenso exponencial, en su forma plana, una gráfica más o menos polinomial, de grado sexto, y también ha sido posible hallar en ellas ciertas raíces complejas en las funciones, lo cual genera una dualidad o un isomorfismo entre las funciones reales y complejas. La representación de los contornos nos dan estas gráficas, la parte real y la parte imaginaria de estas funciones, y igual para lo que tiene que ver con morbilidad. Aquí veíamos cómo el graficador nos había dado una serie de datos, lo que es el sistema de Wolfram, raíces complejas, información relevante sobre el fenómeno pandémico, es una patología global que ha azotado a las sociedades. Entonces, cada vez ha sido mayor el embate, como dijera Malthus respecto del hambre, en este caso respecto a las patologías, por el ímpetu del calentamiento global y todos los demás confabulamientos del cambio climático que permiten que los gérmenes prosperen como una especie de caldo de cultivo. Al mismo tiempo, las mutaciones son inducidas por los fotones termosolares que cambian la codificación del ADN en diferentes permutaciones. De ahí vienen nuevos seres. Aquí vemos, por ejemplo, una representación gráfica de la parte real de una función. Vamos a ver por acá, más que todo raíces complejas. Y todo esto nos permite, pues sí, graficar el fenómeno, visualizarlo. Creo que aquí estamos hablando de lo que es esta es como la derivada de la mortalidad, ¿no? Que hemos logrado allí visualizar cuáles son las formas de variación exacto, esta es una representación cartesiana de orden alterno de esa función compleja. Bien puede ser la función de la derivada o bien puede ser la propia función del fenómeno exponencial como tal. Bueno, aquí en este caso estamos viendo las raíces que adquiere la función, porque tiene parte real y parte imaginaria y tiene unas raíces complejas.
Vamos a ver, de acuerdo al enunciado, efectivamente aquí vemos las gráficas del contorno. Esto es la graficación de las formas cartesianas en el plano complejo, posiblemente de una función de mortalidad. Vamos a ver si aquí vemos la función creciente de mortalidad y nos habla aquí de la gráfica de la derivada de la morbilidad, perdón, esta es de la morbilidad. Entonces la morbilidad tiene una tasa de cambio, aquí todo esto es inherente a la derivación. La derivación nos muestra ese fenómeno como de aceleración que sufre el fenómeno como tal de morbilidad o de contagio. Nosotros miramos un poquito en retrospectiva, vamos a observar que hay una curva totalmente exponencial, como una parábola, ¿no? de contagio, muy disparada, 10 a la 16 veces superior a la de mortalidad. Entonces ahí esos cambios acelerativos están plasmados en la curva y también se alcanza a ver un relieve tridimensional de esa curva de aceleración de los fenómenos, con qué gradualidad impacta, con qué variabilidad impacta. Inclusive aquí se consiguieron otro par de gráficas complementarias de ese plano que veíamos, con base en una función alternativa que era una función en z, con números complejos. Entonces, pues el graficador simplificó algunos rangos que le dimos y nos mostró ese plano que es como convertido en una silla, como ondulado, como una especie de tobogán, pero divergente hacia los laterales. La diferencia entre la parte real y la parte imaginaria, y es que la parte imaginaria no tenía aquí en el valores negativos ninguna figura de sombra, la real sí, y aquí en los puntos del plano había como una cuñita, como una camiseta que no tiene manga, ¿no? Entonces era, no sé, le llaman un corsé, algo así de la mujer, entonces como un vestido, pero no era un plano completo, el de la parte real, la parte imaginaria era más incompleta. Entonces los valores negativos no se verificaban, pero los valores reales sí, como se ve aquí en los contornos. También vimos los contornos de la parte real. En la parte real era como si era una barba de un gnomo en forma horizontal, mientras que la parte imaginaria parecía la barba de dos gnomos que convergían hacia la horizontal. Y era la parte imaginaria, el contorno de la parte imaginaria. Bueno, estas gráficas que se consiguieron son complementarias también de un mapa complejo que se pudo hacer con base en los estudios de las funciones, de las derivadas. Se elaboraron mapas complejos que indican la tendencia del cambio aceleratriz. Por ejemplo, acá vemos el plano deformado de una de estas derivadas, ¿no? Y también la tendencia a ese cambio pues la connotan los planos y también el mapa complejo. Porque hemos visto un mapa, esta es la gráfica común y corriente. Y el mapa complejo pues lo hemos visto también en el curso de la disertación como, como una serie de, vamos a ver si aquí vemos, bueno, aquí vemos las derivadas en otra proyección que se consiguió con Wolfram, con el graficador Wolfram. Y aquí vemos los planos contorneados también de esas derivadas, de esos fenómenos. Las gráficas que al comienzo se obtuvieron con raíces complejas para esos fenómenos. Creo que ahí son ya estas son las derivadas. Y hay una forma cartesiana que tienen, una forma compleja que tienen esas derivadas. Y acá hay pronto derivadas parciales, ¿no? Hay parte que se ha conseguido hacer la gráfica de la derivada parcial también del fenómeno. Entonces, todo esto son graficaciones que hace
Y pues el mapa complejo pues, es como parecido a los gorros papales que convergen en unas líneas y muestran como la curvatura que asumen las funciones cuando... Aquí por ejemplo vemos, este es el mapa complejo en sí. Este que están viendo aquí en pantalla es el mapa complejo, que por aquí lo ampliamos. Este mapa quiere decir que la morbilidad sigue un patrón, parece que fuera como en espiral, como que va ascendiendo. Entonces hay formas reales y formas imaginarias. Este es el mapa complejo de cómo es la frecuencia de cambio de variación del fenómeno patológico de la pandemia, probablemente. Y eso se pudo visualizar gracias a los estudios de los datos, fueron de los resultados, este es el mapa complejo ampliado, de los resultados que produjo el estudio de la morbilidad a partir de la derivada de la morbilidad, cómo es el cambio de la morbilidad, cómo se acelera la morbilidad, cómo va acelerándose, cómo va cambiando según la acción del patógeno. Y ese fue un resultado valiosísimo, ya un mapa complejo, porque no era sencillo. En dos ocasiones se obtuvo este mapa y se obtuvo con relación a funciones de morbilidad, sobre todo. Aquí vemos también ampliado este resultado. También se obtuvieron algunas gráficas que muestran la parte real y aquí por ejemplo vemos la parte imaginaria que queda un poco claro. Y también aquí vemos otro mapa complejo. Esto es muy importante porque nos permite ver la incidencia de los factores acelerativos en los fenómenos, con qué rapidez se llevan a efecto, al estudiar la función. Sobre todo la movilidad que ha sido tan aceleratriz. Aquí vemos otro mapa completo chiquito. Y si vemos eso como un influjo de la velocidad con que ocurren los fenómenos. Aquí lo vemos y aquí vemos la gráfica que se generan. En cuanto a movilidad también generamos una gráfica colateral que fue esta para la parte real y esta también para la parte imaginaria. Esta es la parte imaginaria y la parte real está por aquí arriba, que es esta que parece una silla de jinete y digamos del jinete de la pandemia. Y lo otro ya es como un corse, como una especie de pectoral. Bueno, muchas gracias para ustedes por su atención. Estas gráficas que hemos visto de los contornos nos muestran que no debemos bajar la guardia ante la pandemia, debemos estar atentos a cualquier brote de mutación que pudiera embestir y contra el cual no tuviéramos una vacuna. No debemos descuidar el uso del tapabocas y todas las medidas preventivas de rigor, ya que las mutaciones seguirán con el disparamiento del cambio climático. Este estudio es para la comprensión lógica y constructiva del fenómeno y para que sepamos cómo enfrentar realmente un mal que ataca hoy por doquier a todo el mundo, que no tiene fronteras. Más de 102 países fueron cruzados por los gérmenes de la pandemia. No sirven las vacunas intrínsecas. El esquema de creer que estamos autoprotegidos es indistintamente amorfo. Si no tenemos en cuenta que el problema es global, si no vemos el todo y cómo deben haber medidas múltiples de las naciones ayudándose unas a otras de manera altruista, de manera cosmopolita, superando todos los nacionalismos y todos los vicios de armamentismo que hubieran para enfrentar un único enemigo común en la aldea global que es la pandemia del coronavirus, cuyas gráficas muestran por todos lados en mortalidad y morbilidad ascensos polinomiales exponenciales o progresivos o en ascenso vertiginoso conforme aumentan las mutaciones y el cambio de cultivo auspiciado por los fotogénicos agentes mutagénicos de orden termosolar que impactan el DNA de los virus del coronavirus. Entonces, ellos tienen una llave maestra, sutilmente se han especializado en volar e infestar a las células inermes. Si no usamos tapabocas y medios preventivos estaremos expuestos. Tenemos que luchar, seguir buscando vacunas, tratar de aminorar el cambio climático y el calentamiento global, reforestando.